Buenos días a todos. En nombre del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, bajo el liderazgo de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, en nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento, doctor Francisco Durán Colmenares, en nombre de la doctora Grisel Romero Hiller, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ONTIC, poseedora de una alta e innegable trayectoria en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación, y quien les habla, ingeniero Xiomar Guevara, coordinadora de patentometría del ONTIC, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre vigilancia tecnológica. En esta oportunidad contaremos con la participación del magíster en ciencia, Roelvis Ortiz Núñez, doctorado en ciencias de la información, máster en desarrollo local y licenciado en ciencias de la información de Cuba. Además, es docente e investigador del Instituto de Información Científica y Tecnológica de Cuba, es especialista principal del Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación de Cuba, el OCTI. Se ha desempeñado como profesor universitario de la carrera de Ciencias de la Información y además ha impartido cursos en pregrado y posgrado sobre búsqueda y recuperación de la información, estudios métricos de la información, gestión de la información, gestión del conocimiento para el desarrollo local, sistema de base de datos, sistemas integrados de gestión bibliotecaria, gestores bibliográficos, gestión de la publicación científica, sistemas de información, entre otros. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio y ha participado en eventos nacionales e internacionales como ponente y conferencista. El profesor Ortiz nos expondrá sobre prospectiva tecnológica en el Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación. En esta conferencia se abordarán los fundamentos que sustentan la prospectiva tecnológica y su significación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se analizan los factores que fundamentan la necesidad de la creación del Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación de Cuba, el OCTI, y se define su proyección estratégica, en lo que es la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Se describen además los productos y servicios que desarrolla el OCTI, así como las principales herramientas de vigilancia y procesamiento de información científica en las que se apoya. Asimismo, en esta oportunidad contaremos con la participación del profesor Misael Medinas, doctor en Economía Rural de Francia, magíster en Ciencia en Desarrollo Agroalimentario, con una tesis con mención cum maxima laude de Francia. Además, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una formación amplia y permanente que alcanza unas 2.600 horas. Ha ejercido docencia universitaria, cargos profesionales y directivos en instituciones públicas venezolanas, incluido el CONICYT, instancias ministeriales del CTI y el ONTIC. Ha cumplido funciones profesionales en la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el UNESCO. Igualmente, se ha desempeñado como consultor internacional en varios organismos internacionales y ha realizado trabajos profesionales en diferentes países. Es integrante del equipo fundador en el año 2006 del Centro Espacial Venezolano, CEB, y del Instituto Autónomo Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, en el año 2008, entidad en la cual ha laborado hasta el presente, desempeñándose en la actualidad como jefe de políticas y prospectivas espaciales. Es autor de Futurica, Prospectiva en Acción, es una colección respuesta número 11 de Caracas del año 2000, y además es coordinador de bibliografía selectiva sobre prospectiva e interdisciplinariedad de la UNESCO desde el año 1993. Tiene una amplia producción documental profesional, permanente, acrisolada a lo largo de los años. Se destacan importantes aportes conceptuales y estratégicos en su reciente propuesta del proceso de planificación histórica del desarrollo espacial venezolano, con cobertura de centuria centrada en el siglo XXI. Es además integrante del Consejo Científico Tecnológico del Estado Miranda. El profesor Misael nos expondrá sobre la cultura prospectiva y cambio civilizatorio en el foco Venezuela, CTI. En dicha ponencia se disertará sobre el posicionamiento estratégico de partida, el devenir histórico global, regional y nacional, la potencia prospectiva, los protoescenarios,
la construcción prospectiva nacional histórico, civilizatoria del CTI y sus grandes programas, además de las consideraciones finales. Sin más que agregar, procederemos a compartir la presentación del profesor Roelvis Ortiz Núñez, quien lamentablemente no podrá activarse del Instituto de Información Científica y Tecnológica, por lo que no estará en tiempo real con nosotros. Damos inicio entonces a su presentación, no sin antes realizar el siguiente recordatorio. Las ponencias tendrán un tiempo aproximado de 30 minutos. Los participantes deberán mantener en silencio sus audios. El chat se abrirá 15 minutos antes de finalizar las ponencias. En el transcurso de la jornada estaremos recordando nuestras redes sociales. Asimismo, dichas ponencias están siendo grabadas y posteriormente las estaremos subiendo a la plataforma YouTube del ONTI. Entonces, iniciamos con la ponencia del profesor Ortiz. Gracias. Hola, buenos días a todos los que comparten este espacio. Aprecio mucho el esfuerzo que disponen para compartir esta presentación que he preparado para ustedes y pues quiero extenderles mi agradecimiento a los colegas del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, quienes tuvieron la gentileza de invitarme a este intercambio académico y pues con quienes espero se puedan prosperar, ¿no?, en diferentes iniciativas de cooperación. Bien, la propuesta que he preparado para compartir con ustedes se inscribe bajo el tema Prospectiva Tecnológica en el Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación de Cuba, conocido por sus siglas OCTI. El tema está dividido en 4 puntos fundamentales. Primero, se ofrecerá una introducción para abordar brevemente la importancia de la prospectiva tecnológica para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la necesidad de crear el Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación. Posteriormente se expondrán los fundamentos del OCTI, y es decir, en qué consiste y su proyección estratégica. Y seguidamente se presentarán los productos y servicios que desarrolla y finalmente se abordarán las principales herramientas de vigilancia y procesamiento de información científica en las que se apoya. Bien, inicialmente, para contextualizar un poco el tema que nos ocupa, quiero comentarles que la prospectiva, como muchas de las herramientas de la planificación estratégica, adquiere especial relevancia principalmente en estos tiempos donde el mundo enfrenta disímiles situaciones de crisis y problemas de recursos. Es un tema que ya se ha presentado y debatido acá, pero grosso modo lo que posibilita la perspectiva tecnológica es mirar al futuro, tratar de entender cómo evoluciona la ciencia, la tecnología y la innovación y de qué manera pues esta información sobre la evolución y las tendencias del futuro podemos emplearlas en nuestro contexto actual para tomar las mejores decisiones. Es decir, tener la mejor información posible para reducir la incertidumbre y poder tomar las mejores decisiones estratégicas. Y de cierta manera esa es la significación de la perspectiva tecnológica, ser proactivos y estar actualizados con respecto a un mundo en constante cambio, cambio que sucede cada vez a mayor velocidad, de modo que día a día evoluciona el entorno en el que nos movemos y necesitamos saber hacia dónde vamos. La ciencia, la tecnología y la innovación nos dibujan entonces diferentes escenarios cada día, y especialmente en un contexto donde intervienen diferentes conceptos clave, como la globalización, la crisis, lo que genera sin dudas mucha incertidumbre. Por tanto, la perspectiva tecnológica se constituye una herramienta de apoyo a la planificación estratégica mediante el establecimiento de alertas tempranas, contribuye a mejoras en el proceso de innovación, posibilita mayor velocidad de reacción ante los cambios del entorno, proactividad empresarial y fomenta la cultura de pensamiento a futuro, lo que indudablemente favorece los procesos de toma de decisiones. En este orden de ideas se insertan como principales actores de esta actividad los observatorios científicos, con los propósitos fundamentales de investigar,
evaluar, describir y cuestionar la información que se encuentra en el espacio de observación pertinente a las respectivas áreas de investigación e informar los descubrimientos que suceden en ese proceso. De modo que los observatorios deben funcionar como un sistema estructurado y de vigilancia continua que permite contar con datos íntegros, fidedignos y confiables para la formulación de decisiones basadas en mayores grados de certeza, responsabilidad y racionalidad a través de productos y servicios de información cuantitativa y cualitativa. Desde esta perspectiva, la premisa común que inspira a los distintos observatorios es que la complejidad creciente de los sistemas de innovación plantea necesidades de información y de conocimiento que no pueden ser satisfechas a partir de los sistemas de información preexistentes. Y esta situación se agudiza también en el marco de las relaciones entre los estados nacionales y provinciales y en los desbalances que existen entre las mismas entidades a la hora de ser consideradas como proveedoras y como usuarias de información. En otros términos, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación complejos requieren nuevos instrumentos de relevamiento, sistematización, análisis y difusión de conocimientos. En términos generales, la creación del Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación, y la mayoría de los observatorios, por supuesto, con este carácter nacional, obedece a la necesidad de afrontar algunas insuficiencias en los sistemas de información o inteligencia científica y tecnológica que existen en el país. Por ejemplo, insuficiencia de sistematización y difusión de indicadores en ciencia, tecnología e innovación. En este caso, el observatorio procura precisamente cubrir la brecha entre la información prelevada y la información realmente accesible. Por razones de dispersión de fuentes de información o de sesgos en los organismos que producen información primaria, se evidencia una discrepancia entre la capacidad de relevar información y la de sistematizarla y difundirla adecuadamente. También existen nuevas necesidades de información que se derivan de la emergencia de la sociedad de la información y del conocimiento. A partir de los cambios en la producción y utilización del conocimiento, se pone en evidencia una brecha entre la información disponible y la información necesaria. Desde este ángulo, se precisa suministrar a los usuarios información con mayor grado de elaboración y ajuste a sus necesidades. También existe una insuficiente cobertura de los organismos oficiales de información que producen información primaria. Y en este caso se trata de salvar la brecha entre la información producida por organismos oficiales de estadísticas en ciencia, tecnología e innovación y la información potencialmente disponible. Por tanto, una característica de varios observatorios es la explotación de bases de datos científicas. Y también existe una insuficiente cobertura del Sistema Estadístico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por tanto el observatorio se orienta a cerrar la brecha entre necesidades de información y capacidades del Sistema Estadístico Nacional. El OCTI propone como alternativas fundamentales frente a estas insuficiencias la sistematización y análisis de un amplio conjunto de indicadores de alcance nacional y en comparación también con indicadores internacionales, la explotación de fuentes de información sobre producción científica y tecnológica, y un tercer rasgo relevante es la orientación de las acciones del observatorio hacia las políticas y la toma de decisiones. Es importante partir de que, como parte del proceso de reforma económica conocida en Cuba como actualización, el gobierno proyectó el Programa Nacional de Desarrollo hasta 2030, alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como parte de este plan, la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen elementos claves en el avance hacia la visión de la nación y se concibe sobre la base de los denominados ejes y sectores estratégicos que constituyen las direcciones principales del esfuerzo de desarrollo del país. Y precisamente sobre la base de ese plan se definen los ejes temáticos a vigilar desde el punto de vista de información científica por el Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación. Como se pueden observar, nosotros lo denominamos
ejes macrotemáticos porque representan los principales sectores que constituyen o contribuyen al desarrollo estratégico del país. En consecuencia, el Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación constituye una herramienta que aporta información para el seguimiento, el diseño o la reformulación de las políticas y los programas dirigidos al desarrollo de los sectores estratégicos en Cuba. Monitorea, analiza y evalúa las tendencias en temas relevantes para el desarrollo de los sectores estratégicos en Cuba, o sea, del país, a partir de las dinámicas internacionales de la ciencia, la tecnología y la innovación. De modo que el observatorio ha de ser el marco de reflexión que permita interpretar los indicadores producidos y asimismo es una entidad que alimenta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y es a su vez realimentada por las mismas instituciones que forman parte de él, constituyéndose así en un observatorio para la comunidad científica, para los formuladores de políticas, para el sector productivo y para la sociedad en general, primera y última beneficiaria de sus actividades. En respuesta a esta premisa fundamental, el observatorio desarrolla 4 productos y servicios fundamentales: alertas tecnológicas, boletines, compendios y estudios. El servicio de alertas, como resultado del proceso de vigilancia tecnológica, contribuye a captar señales del entorno sobre temas relevantes de ciencia, tecnología e innovación, susceptibles de ser procesadas y transformadas en conocimiento útil para la toma de decisiones, de manera que impacten significativamente en los sectores priorizados y la sociedad. Mediante este servicio se puede ofrecer a los usuarios información sobre eventos actualizados, noticias al día, artículos recientes, ferias y congresos, normativa y legislación, publicaciones destacadas, proyectos innovadores, casos de éxito y buenas prácticas, convocatorias y ayudas, contactos y colaboradores, de modo que el sistema de alertas revisa las fuentes de información más relevantes y detecta, clasifica y prioriza recursos de información adecuados a los intereses de los sectores estratégicos del país, ofreciendo un resumen de ellos. El OCTI ofrece 2 tipologías de boletines fundamentales: el boletín científico OCTI y el boletín informativo OCTI Innova. El boletín científico OCTI se enfoca en analizar determinados temas de interés para la ciencia, la tecnología y la innovación. Básicamente expone sus fundamentos científicos, importancia, herramientas y principales aplicaciones. Por su parte, el boletín informativo OCTI Innova entrega una actualización quincenal sobre noticias, publicaciones, eventos, sucesos o acontecimientos sobre innovación en correspondencia con los ejes temáticos que constituyen prioridad en Cuba. Su objetivo es brindar la información actualizada en materia de investigación, desarrollo e innovación en las temáticas de interés de las líneas estratégicas del país. Por ejemplo, se divulgan resultados de investigación y proyectos científicos, así como tendencias tecnológicas, novedades e invenciones, tanto a nivel nacional como internacional. Este boletín informativo está estructurado en 2 secciones. La primera contiene resúmenes de noticias, tanto nacionales como internacionales, con textos de fácil lectura, lo que permite su comprensión no solo a expertos en la temática, sino a todo tipo de público. En este caso se muestra el título, el resumen y la dirección electrónica donde consultar el texto completo de la misma. Y la segunda sección contiene resúmenes de artículos académicos y de investigación, documentos de trabajo o de revisión en idioma inglés y también en español, publicados en revistas nacionales e internacionales. Se muestra el título del artículo, los datos de la publicación, el resumen y la dirección electrónica donde consultar el texto completo de la misma. Por lo que el boletín OCTI Innova es una excelente oportunidad para que las empresas cubanas tengan una herramienta que les sirva de apoyo informacional para la toma de decisiones, contribuyendo así a mejorar la posición competitiva de las mismas. Y asimismo se contribuye a la divulgación de información que sirva de punto de partida para emprender actividades de investigación y desarrollo. Los compendios
ofrecen una breve pero precisa compilación de un área determinada del conocimiento. Por tanto, constituyen una compilación de conocimientos sobre temas de interés para la ciencia, la tecnología y la innovación en consonancia con las líneas estratégicas del país. Actualmente, el Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación, OCTI, se encuentra trabajando de conjunto con los Centros de Información y Gestión Tecnológica de todas las provincias de Cuba, que les aclaro son centros provinciales que forman parte del sistema vertical del Instituto de Información Científica y Tecnológica, IDI, que es la institución a la que pertenece el OCTI. Y como les decía, nos encontramos trabajando con esos centros en la elaboración de compendios sobre el uso de fuentes renovables de energía, nuevas tecnologías y sistemas constructivos de alta productividad para el desarrollo de la industria de materiales de la construcción, producciones ecológicas e integración de la industria alimentaria con el sector agropecuario, adaptación y mitigación del cambio climático y tecnologías emergentes de materiales avanzados, entre otras temáticas de interés nacional. Y en el caso de los estudios científicos, se presentan resultados originales de una investigación sobre temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, también alineados con los ejes temáticos que constituyen prioridad en Cuba. El propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar estos resultados con la comunidad científica interesada e incorporarlos al enriquecimiento del saber humano. Básicamente nos referimos a estudios sobre innovación, vigilancia e inteligencia, prospectivos sobre diferentes sectores productivos y económicos del país y el análisis de indicadores de ciencia, tecnología e innovación sobre o a partir de representaciones sobre la dinámica de la producción científica en Cuba, con principal sustento en las disciplinas métricas de la información. Y aquí ya empezamos a mostrarle cuáles son las principales herramientas de trabajo, tanto desde el punto de vista del análisis, el procesamiento de información científica y también desde la vigilancia tecnológica en las que se apoya el OCTI. Los estudios métricos de la información, una herramienta fundamental que aplicados a cualquier ámbito y en cualquiera de las ramas de la ciencia constituyen un método necesario e imprescindible, no solo como instrumento de evaluación de la producción científica, sino como vía para perfeccionar y elevar a la excelencia la capacidad científica e innovadora de un país, rentabilizando al máximo las inversiones en este campo. Las disciplinas métricas, como se les conoce, fundamentalmente se destacan en este caso la informetría, la cienciometría, la bibliometría, la webmetría, patentometría, cibermetría y más reciente las denominadas métricas alternativas, altmétricas, pues han permitido el desarrollo de indicadores que se muestran como una herramienta fundamental en la gestión de las políticas científicas, tanto en la investigación de tipo básica o teórica, que se lleva a cabo fundamentalmente en las universidades y centros públicos de investigación, como la tecnológica y la aplicada, que además se realizan en empresas y en el sector industrial, son los objetos de estudio de estas disciplinas. Los resultados obtenidos de estos análisis permiten revelar las principales líneas de investigación emergentes que pueden determinar el futuro de la actividad científica. Por tanto, son una práctica necesaria para conocer las tendencias y líneas de investigación más representativas en diferentes dominios científicos. Así lo evidencia su posibilidad de establecer pronósticos y tendencias a partir de determinado número de variables e indicadores científicos para la toma de decisiones. Esta herramienta permite la identificación de leyes y regularidades que rigen la actividad científica mediante el análisis del tamaño, crecimiento y distribución de las publicaciones científicas, por una parte, y el estudio de la dinámica de los grupos científicos, por la otra. Por tanto, se han convertido en una herramienta eficaz para todos los actores que participan en los sistemas científicos y un instrumento esencial para la planeación y evaluación de la investigación, así como para el aumento de la visibilidad y el impacto, entre otros aspectos. Otras herramientas fundamentales constituyen las bases de datos científicas, entre ellas las bases de datos científicas internacionales de mayor reconocido prestigio, por ejemplo, las denominadas de corriente principal, como el Web de la Ciencia, WOS y Scopus. Estas bases de datos, que como conocemos son
de pago, y otras bases de datos internacionales también de reconocido prestigio y más reciente como Dimensions, que también tiene una versión pública, de acceso de consulta pública, y PubMed, por ejemplo, para el caso del área de las ciencias médicas, de la salud, ciencias de la salud. También las bases de datos regionales muy importantes como Cielo, Redalix, Index. Otras bases de datos importantes constituyen las bases de datos de patentes, entre las que se destaca, por mencionarles algunos ejemplos, la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Google Patents, Espacenet, y en el caso particular de Cuba se cuenta con la base de datos nacional sobre dibujos y modelos industriales, patentes y marcas y otros signos distintivos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, que por cierto ha estado compartiendo también en este ciclo de foros con nosotros. Muy importante los repositorios de preprint, como fuente también de información, siempre teniendo presente que es una versión de un manuscrito original antes de haber sido revisado por pares, editado o preparado para la publicación por un comité editorial. Los repositorios temáticos también que recogen documentos científicos o académicos de una o varias disciplinas científicas específicas y que en este caso son los investigadores, ¿no?, de diversas instituciones quienes contribuyen autoarchivando sus trabajos, y también están los repositorios institucionales que reúnen la producción científica o académica resultado de la actividad docente e investigadora de los miembros de una o varias instituciones, almacenando, preservando, divulgando y, muy importante, dando acceso abierto a los recursos depositados en ellos, lo que está o sea, en correspondencia con el movimiento de la ciencia abierta, el movimiento o sea, que aboga por el acceso abierto a la información científica y tecnológica. También se constituyen herramientas emergentes y de gran significación los proveedores de métricas alternativas, como Metric.com, Bloom Equimetrics y otras bases de datos de Metrics, es decir, métricas alternativas que se constituyen nuevos estándares alternativos para medir el impacto de la producción científica desde la perspectiva y difusión en la web 2.0, incrementando la visibilidad y el impacto de la investigación científica en redes sociales y académicas. Y existen además agentes inteligentes como la herramienta Wisdom.ai, un software de gestión de investigación gratuito e integral para los investigadores, académicos y estudiantes que analiza las publicaciones más importantes utilizando Big Data. Esta herramienta en constante actualización permite realizar un seguimiento de amplio alcance mediante el inventario sistemático de publicaciones científicas. La plataforma se nutre de un banco de publicaciones, incluye publicaciones indexadas en Web of Science, en Simago Journal Ranking, en Scopus y otras bases de datos, lo que facilita el seguimiento de la producción científica de países, autores, instituciones, áreas temáticas, editoriales y el impacto que alcanzan las publicaciones mediante las citas. Y basado en esta herramienta de inteligencia, les traje un ejemplo de algunos indicadores que se pueden medir a nivel macro, a nivel general, y que también, por supuesto, da la opción de aplicar filtros en dependencia de los criterios de inclusión y de exclusión que se determinen. Para el caso de Cuba, se toman como criterios, en este ejemplo, la producción científica, tomando como ventana temporal los últimos 20 años. Y al seleccionar la categoría país, se obtienen los resultados, indicadores de producción científica por cantidad de publicaciones, la producción científica por cantidad de patentes, el impacto de la producción científica por las citas recibidas, la colaboración científica nacional e internacional a través del análisis de coautoría y las principales temáticas de la producción científica a través del análisis de palabras clave o ocurrencia de palabras clave. Estos son algunos ejemplos que les traje para compartir, pero que se pueden obtener más indicadores, o sea, a través del análisis de investigadores, es decir, la autoría, revistas, instituciones, editoriales, publicaciones en acceso abierto, subvenciones y entidades financiadoras, entre otros. Otras herramientas que, por supuesto, constituyen un pilar fundamental para la perspectiva tecnológica, ¿no?, y el trabajo de los observatorios científicos, tecnológicos y de innovación constituyen las herramientas de vigilancia tecnológica propiamente dicha.
En el mercado existen diferentes herramientas de software que dan soporte a todas las fases del ciclo de vigilancia tecnológica. Constituyen soluciones informáticas que automatizan este proceso de forma eficiente, de modo que permiten la planeación, la búsqueda y el análisis de información y la difusión de los resultados de vigilancia. En esta lámina se muestran algunas de las de mayor reconocimiento, existen muchas, y se coloca al inicio de la lámina ONSA porque precisamente el Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación, nuestro OCTI, emplea la plataforma Vigintel, que es una personalización de la plataforma ONSA desarrollada por la empresa de tecnologías de la información del sector BioCuba Pharma en Cuba. Facilita la automatización del proceso de vigilancia e inteligencia en un entorno colaborativo. Permite el diseño del despliegue estratégico, automatización de búsqueda y recuperación de información, gestión de aportación de valor, pues posibilita validar, categorizar, comentar, etiquetar, debatir, colaborar e idear, y permite además la creación de alertas y boletines personalizados. Permite también gestionar ideas que pueden convertirse en proyectos de investigación alineados con la estrategia y contribuyendo significativamente a los procesos de innovación. El funcionamiento de la plataforma encaja con todo lo propuesto en la norma cubana del 2018, que es una adopción de la norma UNE española sobre la gestión de la I+D y los sistemas de vigilancia e inteligencia, pues lo detalla y lo amplía, reforzando las opciones colaborativas. A continuación, les muestro un ejemplo de despliegue estratégico que permite la plataforma. Esta herramienta permite que cada grupo despliegue su reto, basado en su objetivo, es decir, su eje, línea o área de interés, según su terminología, y puede priorizar sus preguntas clave. A partir de ahí permite la captación sistemática de la información de interés, facilita la coordinación de grupo para validar la información, permite aportar valor mediante debates y generar documentos colaborativos e informes. También permite generar ideas y refinarlas hasta generar proyectos evaluados y priorizados desde el punto de vista estratégico. Permite crear alertas personalizadas para hacer seguimientos de interés particular. También posibilita generar boletines personalizados dirigidos a distintos grupos de interés para informarles sobre cualquier información que se haya considerado de valor. Pueden ser noticias, debates, wikis, informes, publicaciones, patentes, a lo largo de este proceso. Desde sus inicios, el Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación, OCTIS, identificó colaboradores que, por supuesto, constituyeron pilares fundamentales para su prestación y desarrollo. Entre los principales colaboradores se identificaron la Agencia de Energía Nuclear y de Tecnologías de Avanzada, la Academia de Ciencias de Cuba, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, el sector BioCuba Pharma, principalmente con la empresa de tecnologías de la información de BioCuba Pharma, además del SIGMA, es decir, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y otras instituciones que se han ido articulando con el OCTI. El pasado 11 de marzo, el OCTI celebró su primer aniversario con el Encuentro Nacional de Observatorios de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito cumplido de socializar experiencias y establecer una red de vinculaciones sólida con las instituciones, grupos y personas interesadas en la temática de trabajo del observatorio en el ámbito nacional. Y es una proyección necesaria también a nivel internacional. De hecho, ya se han establecido contactos con observatorios de otros países y nos complace mucho estrechar también lazos de colaboración con el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, a quienes una vez más agradecemos esta invitación y este intercambio, que por supuesto esperamos de que este sea el comienzo de una fructífera cooperación. Y la idea, por supuesto, que preside este criterio de colaboración y de trabajo en red de los observatorios es que la calidad y la pertinencia de las líneas de trabajo del observatorio están en relación directa con su inserción en una red amplia de expertos, tomadores de decisiones e interesados en la temática, en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias a todos y acá me despido con el logo
del Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación de Cuba, OCTI, Ciencia para Todos. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al profesor Ortiz por su interesante presentación. Podemos destacar de la misma que la prospectiva, como muchas de las herramientas de la planificación estratégica, adquiere especial relevancia principalmente en estos tiempos, porque a través de ella podemos mirar al futuro y tener la mejor información posible para reducir la incertidumbre y poder tomar las mejores decisiones estratégicas. Vimos también en este orden de ideas que el profesor Ortiz destaca que los observatorios científicos se insertan como principales actores en esta actividad prospectiva. ¿Por qué? Porque tienen un propósito fundamental de investigar, evaluar, describir y cuestionar toda la información. Además, dichos observatorios representan un sistema estructurado y de vigilancia continua que permite contar con datos íntegros, fidedignos y confiables para formular decisiones basadas en mayores grados de certeza, racionalidad y responsabilidad. Vimos también que el profesor nos destacó el caso particular del OCTI y que su creación obedece a la necesidad de afrontar algunas insuficiencias en los sistemas de información o de inteligencia científica y tecnológica que existen en dicho país. Por otro lado, el ponente nos resaltó que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen elementos claves en el avance hacia la visión de la nación. En consecuencia, esa oficina constituye una herramienta que aporta información para el seguimiento, el diseño y la reformulación de políticas y programas dirigidos al desarrollo estratégico en Cuba. Pudimos conocer también que el OCTI desarrolla 4 productos o servicios fundamentales, como lo son las alertas, los boletines, los compendios y los estudios. Y finalmente pudimos observar las herramientas de trabajo del OCTI, como por ejemplo, los estudios métricos de la información, la base de datos científica, las herramientas de vigilancia tecnológica Vigintel y la colaboración o trabajo articulado con otras instituciones en Cuba, incluso con los observatorios a nivel internacional. Bueno, ahora damos inicio con la presentación del ponente Misael Medina. Mientras tanto, les recordamos que pueden ir formulando sus preguntas en el chat para luego ser respondidas al final de esta presentación. La presentación del profesor Misael es sobre la cultura prospectiva y el cambio civilizatorio con el foco en Venezuela, CTI. En dicha ponencia se disertará sobre el posicionamiento estratégico de partida, el devenir histórico global, regional y nacional, la potencia prospectiva, protoescenarios, la construcción prospectiva nacional histórico, civilizatorio y CTI y sus grandes programas y sus consideraciones finales. Entonces, bueno, profesor Misael, puede iniciar su presentación. Active el audio, profe. Active su audio. Ahora sí. Ahora sí. Puede. Eso, agradecido. Antes que nada, un saludo fraterno, cordial, un saludo muy cariñoso a toda la audiencia, también a nuestras autoridades ministeriales, institucionales, a todo el conjunto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y todas las instituciones que nos acompañan en esta jornada de hoy organizada por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad que ha venido haciendo aportes fundamentales para el desarrollo científico-tecnológico nuestro y de nuestra patria en su conjunto. Muy agradecido a Grisel, Roy, Siul, etcétera, por todo el acompañamiento, por la invitación y acompañamiento en la formulación de la ponencia que ahora vamos a compartir con ustedes. Yo quisiera compartir pantalla luego de este agradecimiento y saludo. Roy, voy adelante. Adelante. Ok. ¿Se ve sin problema?
Aló. Aún no, aún no. ¿Todavía? Todavía. Si quiere, yo comparto. Ok, si la tienes ahí sería excelente. Si tú la compartes, magnífico. Ok, perfecto. Yo creo que ahí podemos, ¿no? ¿Sí, Roy? Sí, profe. Sí. Ok, ok. Cuando recibí la invitación para compartir ideas para este foro de parte de la presidencia del observatorio, de nuestra hermana Grisel, yo me interrogué de partida. De bueno, ¿desde dónde, cómo, a partir de cuáles derroteros yo podría hacer una contribución que sea, de nuestra perspectiva, una contribución de naturaleza transformadora, significativa, que de alguna manera representara una singularidad? Y bueno, me detuve a reflexionar y a interrogarme profundo sobre cuál sería el abordaje que en este momento debería darle a esta temática. Y de allí que me atreví, tuve de alguna manera, en términos modestos, la audacia de plantearlo como lo refleja el título de esta presentación. Creo que son algo así como 26, 28 láminas y creo que una media hora, 30, 35 minutos podríamos abordarla toda. Entonces, por favor, si puedes pasar a la próxima, Roy. Muy bien. Como decía Siu, tenemos 6 elementos fundamentales, serían los 6 pivotes de la presentación: un posicionamiento estratégico, un devenir histórico, global, regional, latinoamericano y caribeño y venezolano, de alguna manera una revisión prospectiva de su potencia en este momento, una base relativa a los protoescenarios que podríamos configurar a partir de la información que estamos trabajando y otras, y una visión estratégica centrada en la identificación primaria de grandes programas que deberíamos analizar si llevar adelante. Yo diría llevar adelante de una vez. Y finalmente unas consideraciones de clausura. Entonces la próxima, por favor, Roy. Estamos diciendo que son 4 pilares. El primero, me arriesgo a tomar una atalaya, una visual de alta dirección de gobierno. Quiero ubicarme en la estatura estadista, ver por encima de los años y tal vez de los lustros y décadas, ¿no? Y quiero ver el planeta en su globalidad, por ahora, porque esto deberíamos verlo también inserto en el sistema Tierra, Luna, Marte, etcétera. Quiero focalizar en América Latina y Caribe y, por supuesto, en la patria que nos dio la vida, la patria venezolana. Desde esa estatura yo quisiera situar esta presentación. Luego tiene la orientación de aportar al trabajo de compañeras y compañeros del ámbito público como funcionarios públicos, y del mundo académico, el mundo de la investigación, de la extensión, etcétera, ¿no? Y también al trabajo cotidiano, al despliegue de esa función profesional tecnopolítica. Yo invoco que todo profesional que se dedique fundamentalmente en el área técnica tenga también una visual tecnopolítica, ¿no? Y contribuir al cumplimiento de las misiones y los desempeños institucionales del universo de entidades que integran nuestro sistema científico-tecnológico. Quisiera que el objetivo de esta intervención pudiera ofrecer a la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación, trascendiendo el sector público, una visión integral, holística, global, sistémica, dinámica, que sirva como contexto actualizado y, si se quiere, prospectivo, en la cual, en ese conjunto, insertar las actividades de prospectiva, de vigilancia tecnológica, prospectiva estratégica, vigilancia tecnológica en el universo institucional venezolano. Y bueno, esto es muy importante decirlo, mi motivación no es aportar sin que ello implique compromisos institucionales.
ni para el ONTI, ni para la vasta institución en la cual trabajo, ni para ninguna otra, ni tampoco deseo necesariamente que estas opiniones sean necesariamente transformadas en una posición de institución alguna. Más bien son reflexiones e informaciones que planteo para irlas elaborando con la finalidad de la toma de decisiones subsiguientes, si es el caso, de ser el caso. Entonces, veamos primero este devenir histórico global, luego veremos el regional y a continuación sería el nacional. En el global son 3 puntos, 3 focos, 3 reflectores que deseo compartir. Huella ecológica, dimensión demográfica y transnacionalización. Si nos referimos a la huella ecológica, estamos hablando de un indicador de mucho impacto, un indicador que muestra demasiado. Es un indicador que determina el uso, la intensidad de los recursos del planeta por parte del consumo general, de la vida, digamos, de la vida humana en el planeta, que tiene que ver con todos los procesos productivos, etcétera, ¿no? Y esto en contraste, en comparación con la capacidad que tiene el propio planeta de regenerarse e incluso, diría yo, de ofrecer aún así mayores cantidades de recursos que lo que originalmente tendríamos para las cifras que vamos a ver a continuación, Roy. Yo cuando elaboré esta tabla, realmente me sentí muy impactado, porque he venido haciendo seguimiento a lo largo del tiempo, este indicador, pero ahora lo veo cada vez más claro, ¿no? Aquí estamos determinando el número de planetas de Tierra, como el nuestro, Gaia, la Pachamama, requerido en el lapso 1970-2017, hasta donde he encontrado las cifras. Y luego una proyección hacia 2055, 2050-2060. Si nos damos cuenta, en la década de los 70, particularmente allí, agotamos ya los recursos de un planeta Tierra. De ahí en adelante estamos usando un crédito que hacia el año 2017 nos indicaba que estaríamos requiriendo de un planeta más 73% del mismo, que no los tenemos. Y yo ahí me interrogo, luego de esos 67 años, estamos hablando de cambio climático, de erosiones, de salinizaciones, de certificaciones, etcétera. Pero claro, tenemos 67 años sobre explotando los recursos de Gaia. Y ya allí necesitaríamos unos 73. Veamos este fenómeno entre 2017 y 2060. Allí ocurre una caída en la huella ecológica, leve, pero ocurre. Esto es debido a la pandemia, según reflejan en la pandemia del COVID-19, el SARS-CoV-2, según lo reflejan las estadísticas. En este caso, el footprintworld.org, allá abajo está el link. Bueno, es una interrogante fundamental para hacerle seguimiento en los observatorios del mundo, ¿no? Y en el nuestro. Ahora, también como prospectivista, yo dije, bueno, ¿y qué podríamos esperar? Grosso modo, de manera sencilla, ¿qué podríamos esperar? Si el crecimiento ha venido siendo del 15% observado y se ha reducido en un 2%, reducido a ese 2% entre el 2017 y el 2020, si nosotros le diésemos rienda suelta al pensamiento, ¿qué podríamos esperar entre 2050 y 2060? Por allí, bueno, podríamos esperar que estaríamos requiriendo cerca de 2,4, 2,6 planetas Tierra entre 50 y a mitad de siglo y la década siguiente. Pero si la pandemia desapareciese y no ocurriese más nada, ya estaríamos hacia 2056, creo. Ya tendríamos necesidad de 3 planetas Tierra. Estoy hablando en criterios ceteris paribus, ¿eh? De no ocurrir nada. Y esto es una visión lineal. Por ser lineal no tiene una base de sustentación sólida. Es solamente el encendido de reflectores con una visión lineal. No disponemos, yo al menos no dispongo, de modelos dinámicos integrales que permitan manejar esta situación con la complejidad, dando respuesta a la complejidad, honrando la complejidad que este fenómeno está planteando. Sin embargo,
me interrogo sobre una hipótesis acelerada, significaría, por ejemplo, de pandemia en pandemia, porque tendríamos que decir que esta pandemia emerge de alteraciones fundamentales en las bases ecológicas del planeta, de alteraciones fundamentales en la manera como nos relacionamos con el orbe y de alteraciones fundamentales en los sistemas de salud y en la cultura, de alguna manera, de cómo nosotros, como Homo sapiens en comunidad, en buena parte del poder del Homo sapiens en comunidad, en humanidad, se ha relacionado con el planeta. Sin embargo, a la luz de esto, yo con una hipótesis acelerada, ya en el 2050 virtualmente estaríamos requiriendo 3 planetas. Yo me interrogo, ¿será que el planeta soporta ya esa sobreexplotación, entre comillas? Porque allí al 2050 tendríamos algo así como 80 años, casi un siglo, 80 años de sobreexplotación del orbe. Yo creo que sería realmente una importantísimas implicaciones estructurales en la vida, no solo humana, sino en la vida general en el orbe. Roger, te agradezco si puedes pasar la próxima. Vamos, yo quise ver también el tema demográfico, es un tema que he venido estudiando de manera recurrente. Creo que es un tema importante. Pudiésemos decir que a lo largo del último siglo y 50 años más adelante, a lo largo de este 21, algo así como el 70, 80 y tanto % de la población planetaria estará ubicada en África y estará ubicada en Asia. África debe andar ahora por unos 700, 800 millones de habitantes y la India debe andar por 1000 y tantos millones. India debería llegar a fin de siglo hacia 2000 y tantos millones, superando a la población china. Y África también debería, según las diferentes proyecciones, ubicarse en cerca de 2000 millones de habitantes. Entonces, bueno, sabemos los requerimientos para el desarrollo de África, igual del mundo asiático, y particularmente de países que tienen importantes demandas de población, de consumo, etcétera, ¿no? Estamos hablando de India, Bangladesh y por allí. Y bueno, si lo contrastamos con Europa, Europa tendría disminuyendo hacia fin de siglo el 5 y tantos % de la población mundial, habiendo descendido de un 9-10% en este 2020, 2018, 2019, estaría descendiendo a un 5 y tantos % a final de siglo, o a un 7 y tantos % hacia mitad de siglo. Y por otro lado, Norteamérica estaría, Estados Unidos, Canadá, no llegaría al 5% de la población mundial. Sin embargo, el 1, el 2, el 3% de ese 5% de la población mundial, digamos el 5% de la población mundial agregada entre Europa y Norteamérica, que es un 10% del total, sería un 10%, 11% del total, estaría marcando la pauta económica, social, etcétera, para 10.000 y tantos millones de habitantes a final de siglo, o para 9.000 y tantos millones de habitantes en el 2050. Notemos América Latina y Caribe. América Latina y Caribe es una de las regiones más privilegiadas del planeta en recursos, en producción cultural, etcétera, ¿no? Una región de unos 20 y tantos millones de kilómetros cuadrados, que puede representar algo así como el 15, 17% de la superficie de tierra propiamente dicha de Gaia, y apenas con un 6% de población. 6, 7, 8, pero en cualquier caso descendiente desde ahora, 2019, 2020, hacia fin de siglo. Es decir, una región despoblada, en términos relativos. Tenemos el Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya nos hace ver, si comparamos huella ecológica y comparamos población, y como he dicho, la densidad con respecto al territorio, ya nos damos cuenta de la focalización sobre América Latina y Caribe. Si quieres, Roy, por favor, pasa a la próxima. Ahora veamos cómo funciona el mundo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del poder económico en el planeta. Estamos diciendo que existen algo así como 80.000 empresas transnacionales, existieron para el 2010. Debo señalar que investigar en estos temas desde el sur, con nuestras propias
capacidades no se nos pone fácil. No es lo mismo investigar desde centros de alta densidad informacional, etcétera, como Europa, Estados Unidos y otras latitudes, otras coordenadas, que hacerlo desde nuestras realidades, donde tenemos restricciones superiores para la investigación integral, para el acceso a bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2010 teníamos algo así como 80.000 empresas transnacionales y ellas controlaban 810.000 compañías filiales. Es decir, era el 10% de ese universo de compañías filiales. Y apenas esas eran controladas por 733, 737. Y ellas monopolizaban algo así como el valor de acciones del 80% del total de las grandes compañías del mundo. Pero de ellas, 147 controlan el 40% de todas. Y esas 147 fundamentalmente de las entidades financieras. Esto diría de alguna forma que ese estado profundo del cual habla Daniel Stulin y otros autores, nos está diciendo que ese estado profundo es un estado de poderosísimas capacidades financieras, económicas. Entonces, ese es un hecho estructural, profundo. Entonces tenemos huella ecológica que apuntamos a 3 planetas. Tenemos de 9.500 a 10.000 millones de habitantes en los próximos 20, 30, 40, 50 años, con unas densidades poblacionales muy marcadas y con poderes diferenciales también muy marcados, y tenemos una estructura de esta naturaleza. Entonces, bueno, allí esos son reflectores para la vigilancia tecnológica, para los análisis de futuro, etcétera, incluso para la toma de decisiones cotidianas. Roy, con mi agradecimiento, la próxima. Ahora, en términos de región, yo podría haberme referido a diferentes fuentes bibliográficas, pero consideré que lo conveniente para esta conversación tendría que estar sobre la base de los trabajos de CEPAL. Y los trabajos de CEPAL son fundamentalmente, en esta perspectiva, 2. El panorama social de América Latina y Caribe, que es una publicación anual de muchísimo valor, y el balance económico o el balance de las economías latinoamericanas. El panorama que plantea CEPAL en el 2020 tiene algunos elementos estructurales y fueron los que yo quise compartir con ustedes, ¿no? La pandemia ha profundizado las severas restricciones estructurales que tienen que ver con la informalidad, la pobreza, las desigualdades, y esto sobre la base de escenarios complejos que no son de una década, que vienen desde, bueno, tal vez desde que Raúl Prebisch plantea la teoría de la dependencia con otros compañeros, Franz Silber y otros, ¿no? Y bueno, aquí ha venido entonces ocurriendo un incremento, una explosión de alguna manera de pobreza y de tensiones sociales que también las estamos viendo en países hermanos de nuestra propia región. Tensiones sociales presentes incluso el mismo día de hoy. No estamos diciendo que es debido a la pandemia, estamos diciendo que es debido a problemas estructurales de modelos de desarrollo, etcétera, 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 ¿no? Pero esta pandemia permitió profundizar la visual sobre las desigualdades estructurales y sobre las propias desigualdades estructurales. Y ellas vienen dadas por una pérdida de protección social, con una caída de la productividad y la manifestación, yo diría, entre comillas, in extremo, de salud, de elementos de educación y en general del bienestar, de ese bienestar social, entre comillas, del estado del bienestar planteado décadas atrás. Y bueno, se marca la asimetría en términos del trabajo, de la remuneración por sexo y de inclusión laboral. Y también de la desigualdad con respecto a jóvenes, ¿no? Entonces, América Latina y Caribe tiene una población que yo calculo ahora que deben dar como el 50, 60% de población menor de 30 años de edad. Entonces, una población que estaríamos diciendo de unos no menos de 300, 400 millones de habitantes jóvenes, muchachos y muchachas, pues que necesitan incorporarse a nivel de región a estudio, con salud y a trabajo. Roy, agradecido.
Puedes pasar la próxima. Muy bien. Ahora, en términos de caída del Producto Interior Bruto, el 7,7% reporta CEPAL y a la pérdida de 2,7 millones de empresas. Esto tiene consecuencias muy importantes. 2,7 millones de empresas. Recuperar 2,7 millones de empresas, de unidades productivas, es muy difícil, ¿no? Y por otro lado, una región que tiene el 8% por allí de la población del planeta está registrando un 27, un 30% de muertes por COVID. Esto habla de la fortaleza de los sistemas de salud. Es decir, todo trabajo, digo yo, de vigilancia, de prospectiva, etcétera, hacia el área de salud sería en este momento en la escala regional sumamente importante. Y a pesar de los esfuerzos gubernamentales y el de nuestro esfuerzo gubernamental nacional de nuestro gobierno, que ha sido un esfuerzo excelente, pero en términos latinoamericanos y caribeños, a pesar de los esfuerzos que se han interpuesto, tenemos un retroceso de al menos 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema. Entonces, estamos diciendo que hacia 2040, 2050, si lográsemos transformaciones importantes y ubicarnos 10 años atrás, 5 años atrás, 8 años atrás, sin que más nada se transformase, estaríamos alcanzando en 2050 por allí lo que ya tuvimos en 2015, 2020. Y estamos diciendo que nos acercamos a 500 millones de personas que viven en ingresos, con ingresos hasta 3 veces por debajo de la línea de pobreza. Veamos ahora el balance económico, Roy, en la próxima lámina. Estimo que aquí ya se vienen derivando visiones sobre qué hacer en términos prospectivos generales regionales. América Latina y Caribe parece ser la región más golpeada del mundo emergente. Y esto pareciera que está dejando ver que se está planteando una crisis peor en crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en un siglo, en 1,2 siglos, en 120 años pasados. Y esta crisis que estamos viviendo en esta década con esta pandemia podría intensificar tensiones sociales que están presentes, que están latentes, ellas generando tensiones también geopolíticas. Y esas tensiones geopolíticas, tecnológicas, económicas, comerciales particularmente, sociales, etcétera, militares, políticas propiamente dichas, valga el énfasis en la expresión política de la geopolítica, pareciera que pone aún más difícil la situación para la región. Si quieres poner la próxima, Roy. Ahora veamos una rápida visual sobre los elementos estructurales nacionales, en el caso venezolano nuestro, ¿no? Con una mirada al 2025. Yo creo que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria son dos acontecimientos fundamentales que marcan hechos civilizatorios. Entonces, si vemos el planteamiento del preámbulo y de nuestra Constitución, se trata de refundar la República, pero refundar la República para un mundo diferente. Y por eso el objetivo histórico 5 lo plantea muy bien del Plan de la Patria, ya lo vamos a ver. El 1 nos habla de independencia. Esto está vinculado a libertad, desarrollo, soberanía, seguridad, defensa, etc. El segundo es el paradigma de diseño societal. Es un paradigma de socialismo bolivariano para el siglo XXI. Y el tercero tiene que ver con el planteamiento histórico. Venezuela aspira a ser potencia. Diría yo, tiene que ser potencia en lo social, en lo económico, en lo político. ¿Y qué subyace allí? La potencia científico-tecnológica y de innovación. ¿Y qué subyace allí? Todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y quién ilumina desde el punto de vista del planteamiento de potencia ese sistema y todo lo que venimos en cadena planteando? Pues el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si quieres poner el cuarto y quinto objetivo en la próxima lámina.
Y entonces aquí estamos diciendo que nos proponemos una nueva geopolítica internacional como patria. Y esto tiene que ver con un mundo multicéntrico y un mundo pluripolar que venimos construyendo como humanidad y cuyas consecuencias para el mundo emergente están muy nítidas, son muy claras, y cuyas consecuencias para la interacción de las grandes potencias también están muy claras. Yo creo que valdría la pena revisar los escritos, los libros, las publicaciones sobre la trampa de Tucídides y por cierto, un libro de su postdoctorado de nuestro ministro de Defensa de reciente aparición, excelente, con unos planteamientos muy esclarecedores al respecto. Y bueno, si el objetivo histórico 5 no es un cambio civilizatorio, no habrá posibilidad de plantearlo de otra manera, creo yo, tan claro, tan transparente y tan impactante. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta, es decir, porque está amenazada. Estamos viendo que vamos para 3 planetas que no tenemos. Y la salvación de la especie humana. Es decir, la propia especie, el Homo sapiens, el Homo lobus, el lobo mismo que se devora. A mí me parece, yo concluyo en que estamos ante un planteamiento civilizatorio. Es un paradigma total, es un hiperparadigma el que está planteado en nuestra Constitución y en nuestro Plan de la Patria. Si quieres, pasa a la próxima, Roy. Entonces, digo que esos planteamientos implican, fundamentan y motorizan, energizan, impulsan una transformación hacia una nueva civilización. Hacia una nueva civilización en un continuo geohistórico fundamental, con un proyecto trascendente, con un proyecto de futuro que tiene su base en 5 años de resistencia, de lucha, etcétera, y ahora nítidamente planteado en 2 años de la batalla de Carabobo, de la campaña de Carabobo y la batalla de Carabobo. Pero dije que tenía consecuencias, ¿no? Entonces, estamos viviendo momentos muy, muy críticos. Yo aquí quisiera hacer un comentario particular en términos de esta medida coercitiva contra Venezuela. Si nosotros vemos Cuba y otros países que han estado sometidos, Cuba, República Hermana, pueblo hermano, a este tipo de medidas, pareciera que la historia no es de 2 años o 3 o 4 o 5. Nuestra patria hermana Cuba lleva 6 décadas. A pesar de 5 y tantas décadas de Naciones Unidas, decir, por favor, bloqueo, eliminar bloqueo, medidas coercitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá tenemos el Consejo de los Derechos Humanos en septiembre del 2019. Estamos en presencia para agosto del 2020, según nuestra Cancillería. Ya tendríamos más de 300 medidas coercitivas. 300 medidas coercitivas. Ya vamos, eso hace 1 año. Ahora deberemos andar que en 340, 350. Vino la relatora especial de Naciones Unidas e instó a Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Venezuela febrero del 2021 y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el impacto negativo del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Venezuela hace 2 meses atrás. Ahora menos de 2 meses atrás. Ese es un tema grueso, es un tema muy difícil de afrontar. Bueno, y estamos dando una batalla muy importante en esta materia. Si quieres, por favor, Roy, la próxima. Ahora bien, ante todo esto que nosotros hemos visto, grosso modo, surge otra pregunta. ¿Cómo abordar desde el punto de vista de las capacidades intelectuales y de la densidad instrumental? ¿Cómo abordar esto? ¿Desde cuál aproximación disciplinaria? ¿Es simplemente una proyección? ¿Es simplemente revisar un estudio? ¿O se trata realmente de recurrir a creaciones humanas apropiadas, pertinentes para abordar toda esta temática? En la cual yo escribo, por supuesto, la variable tecnológica, supeditada en una relación con la variable científica. Se habla de tecnociencia, es la interacción de ambas variables, con inversiones extranjeras, etcétera. Es toda una problemática allí, ¿no? Y yo diría que esto hay que asumirlo en una visual histórica, donde nosotros consideremos pasado, presente y futuro. Y necesitamos apoyarnos con
las poderosas capacidades y crecientes capacidades prospectivas que se ven ahora fortalecidas con Big Data, inteligencia artificial, ciencia de los datos en general, neurociencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sabemos que de lo que se trata con un trabajo prospectivo es también, además de apropiarnos del pasado, sus dinámicas, del presente, de la toma de decisiones, es de considerar que también podemos impactar lo que está por venir. Y lo que está por venir en términos de nuestras propias decisiones sería lo que está por decidir con respecto a nosotros mismos. Es el devenir, eso está por construirse. Y eso inexistente en apariencia condiciona el hoy, el aquí y el ahora. Y es determinante para, no, diría yo, en buena medida determinante para nuestras decisiones actuales. Por decir algo, precio del petróleo, por decir algo. O por decir algo, privatización del agua. Y cuidado si no privatización del oxígeno. Cuidado si no privatización del oxígeno. Y más adelante, cuidado si no privatización del sol. Sería mucho decir del sol, privatización de los rayos solares. No descartemos eso, ¿eh? Nosotros somos países tropicales. Y por otro lado, también ese espacio que aún no llega y que está definido por nuestra propia incidencia, determina nuestras expectativas y nuestros proyectos. Y yo diría, para poder interactuar con pertinencia, con asertividad y con calidad, necesitamos interactuar en términos de perspectiva y aprovechar su potencia. Y sobre todo para ganar asertividad. Estamos en momentos de incertidumbre fuerte, de indeterminaciones, de hipercomplejidades. Y bueno, Edgar Morán nos ha ilustrado mucho al respecto. Pasemos la otra, Roy. Por allí, por finalizando el milenio, hice una investigación como de 7 años más o menos, en diferentes partes de nuestra América Latina y Caribe. Y me animé a construir una metodología que me ayudara a ver un poco más con piso y más claro todo este abordaje intelectual y todas estas capacidades intelectuales. Y publiqué una obra que se llama Futurica, Prospectiva en Acción. Lo publicó Naciones Unidas, la UNESCO, para el cambio del milenio. En esa obra yo abordé este tema de posición estratégica ante el futuro y establecí 3 actitudes: la lineal, la determinística y la del homo histórico, que llamo. Y la lineal, bueno, asume que el presente y el futuro y el pasado es lo mismo, será igual, no hay cambio. Nosotros que nos arrastre la historia, nuestra estrategia es allí, quedarnos tranquilitos. Y recursos, bueno, ya tuvimos lo que tuvimos, recursos instrumentales, metodológicos, intelectuales, etc. Y bueno, regresión e involución, diría yo, en el mundo de la incertidumbre con certeza. Pasemos a la próxima. Gracias, Roy. La determinística, bueno, el futuro puede variar, pero para nosotros ya está determinado. Hagamos lo que hagamos, está determinado. Entonces, otros lo hicieron para nosotros o lo hicieron por nosotros. Compremos, pues. Importemos y compremos motores de Peñero, por decir algo. Solo un ejemplo. Y bueno, nuestro juego es que nos jugamos. Y cuando mucho aspiremos el pasado, para nuestro futuro el pasado de otros. Y entonces, bueno, intentemos cerrar la brecha tecnológica. No busquemos alternativas sabiendo ya de antemano que el cierre de la brecha tecnológica va a ser muy difícil y tal vez esa no es la estrategia, etcétera. Solo pongo un ejemplo. Es una posición reactiva. Tratamos de ajustar el presente, intervenir en el presente a partir del pasado. No jugamos con proyectos históricos. No aspiramos a un cambio civilizatorio. Nos manejamos con unos recursos intelectuales, metodológicos convencionales. Recurrimos a la improvisación como rutina, como cultura. No estoy hablando de Venezuela, ¿eh? Estoy diciendo, este es un análisis general de las conductas institucionales en América Latina y Caribe para el cierre del milenio anterior. Y allí entonces tendríamos como resultado una pérdida de oportunidades. Y pasemos a la posición del homo historicus. Yo creo que ella motoriza muchas cosas, esta actitud, y se refiere que el futuro se puede y se debe construir, es obligatorio. Y que el ser humano es autor de su propia historia, de su propio devenir. Es una posición propiocéntrica.
Yo asumo lo que asumo en mi propio territorio, mi propia historia, con mis propios proyectos. Y eso me lleva a que yo ajusto el presente a partir del futuro. Y el futuro es expresión del pasado, es expresión de las decisiones que también tomo en el presente. Entonces tengo capacidad de anticipación, capacidad de cambio y capacidad de construcción. Y cuento, entre otras muchas habilidades que la humanidad y creaciones que la humanidad ha emprendido, cuento con esta cultura prospectiva. Digo cultura porque también pasa a formar parte de los valores de una sociedad. Allí tendremos como resultado dinámica, progreso, oportunidades crecientes, un máximo esfuerzo del desarrollo. Si quisiéramos hablarlo en términos de ingeniería, bueno, optimal. Estamos optimizando. Podemos pasar a la próxima, Roy. Gracias. Yo diría que si nos planteamos trascendencia, entonces tenemos que hablar de perspectiva. Y si nos planteamos de alguna manera de asumir la historia como historia de transformaciones, de procesos, como historia de expresiones humanas, tendríamos que también asumir la historia con la fuerza de la transformación del presente, con la carga de la historia por hacer. Esto es bien interesante, como yo modestamente lo he venido, humildemente lo he venido planteando, que la historia no solo aborda presente y pasado, no. La historia también determina y coadyuva y fija derroteros para los lustros, años lustros, décadas y siglos venideros. En el discurso de Angostura, nuestro libertador nos hablaba de veo esta comarca 300 años adelante, ya al final del discurso de Angostura. Es decir, su mirada se colocaba 3 siglos adelante. Y bueno, esta es una potencia fundamental entre comillas, de la cultura prospectiva. Roy, porfa, la próxima. Y tiene la ventaja de que nos permite movernos en ámbitos y movernos en horizontes temporales. Yo ahora estoy convencido de que lo que hagamos tiene que ver con el orbe y tiene que ver ya con lo que está ocurriendo en el espacio ultraterrestre, en el espacio profundo y en la visual cósmica en su conjunto. Y esto simultáneamente. Y con métodos muy poderosos estaríamos diciendo que tendríamos capacidad de construir escenarios, modelos de mucha fuerza, modelos con software especializados, etc. Y aquí es un desafío mismo para prospectivistas y también desafío mismo para quienes decisores y quienes elaboran en el campo de la ciencia, la tecnología, etc. Y otros, ¿no? Estoy hablando en el campo de la ciencia en sentido amplio, en sentido ciencia propiamente dicho, que incluye ciencias humanas y sociales y que deviene de todo un planteamiento filosófico. No me estoy refiriendo a la instrumentación técnica de la tecnología, no, lejos de mí plantearlo en esos términos. Si quieres, si tú, eso, correcto. Las dimensiones de la perspectiva, entonces, bueno, antes que nada la filosófica, la ética, aquí me detengo un instante. Bueno, si los escenarios, si los métodos aplicados, etcétera, si los estudios nos arrojan realidades difíciles de considerar, incluso interiorizar, bueno, hay que manejar. Pero los escenarios, las realidades anticipadas en términos de complejidad, de dificultad, dolorosas, incluso hay que manejarlas en términos éticos. Entonces tenemos la estratégica, la política, la programática, la instrumental y la técnica, tenemos los planes, etc. Esas son las dimensiones que yo trabajé en esa publicación y en la próxima lámina podemos ver los ejes. Y allí tenemos el eje de la transdisciplinariedad, esto es hermosísimo, hermosísimo. Yo invitaría a revisar nuevamente la Carta de la Transdisciplinariedad y otros autores que han venido trabajando este tema porque lo que estamos viviendo ya no forma parte de una disciplina. Es decir, yo con el bioanálisis no puedo resolver los temas de pobreza y tampoco con la perspectiva académico-científica de la sociología, pero tampoco de la economía. Creo que esto necesita otras aproximaciones. Y bueno, el eje de la investigación, el de la formación, el eje metodológico y el eje comunicacional. Si quieres pasamos la próxima, Roy.
Desde el punto de vista instrumental, yo planteo, bueno, que el método de los escenarios pareciera ser por ahora el método de mayor potencia. Y por otro lado, yo diría que hay un conjunto de instrumentos que los podemos encontrar, por decir algo, en la caja de herramientas. Solo por citar una bibliografía de Michel Godet, se descarga de internet. Bueno, que hay métodos de consulta expertos, como el Delphi, Abaco RNI, etcétera, ¿no? Y métodos de tratamiento de información. Pero yo me interrogo y comparto con ustedes ese interrogante. Ok, muy bien. ¿Y ahora qué ocurre con la ciencia de los datos? ¿Y ahora qué ocurre con la Big Data? ¿Y ahora qué ocurre con la inteligencia artificial? ¿Y ahora qué ocurre con los robots aplicados a las redes sociales? ¿Y cómo se va transformando? ¿Y cómo todas estas capacidades permitirían nuevos abordajes metodológicos y nuevas capacidades instrumentales para el trabajo prospectivo? El Proyecto Milenio de Naciones Unidas, año 2000, hizo una consulta mundial. Y hizo una consulta mundial cuando en los años 90 y tantos nosotros hacíamos esa consulta, un Delphi, una consulta de expertos, bueno, y nos llevaba 3, 4 días y había que redactar la ficha y reunirnos, etcétera, y procesarla. No, ahora todo esto está automatizado. Entonces yo me interrogo, ahora, en este instante, primera vez que me interrogo y lo comparto colectivamente. ¿Será que necesitamos una investigación de esta naturaleza y que nos permita ya de una vez ir simulando con mayor potencia procesos sobre los cuales nosotros venimos hablando? Hago un paréntesis. Si por casualidad se me va el internet, me conecto nuevamente, me reconecto nuevamente. La próxima, Roy, por favor. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos este gráfico, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ok, lo convencional, futuros posibles, probables, deseables, y lo improbable e impensable. Aquí, bueno, aquí están los temas de utopísticos, ¿no? Galeano, Immanuel Wallerstein, el mismo Edgar Morin, etc. Cuando digo presente, digo 2018, imaginábamos nosotros colectivamente, país, región, globo, imaginábamos COVID-19, mismo 19. Imaginábamos. Y miren qué ocurrió. Ese encuentro de finales del 2019 con el COVID, que al parecer también en Brasil ya había, cuando en Wuhan se observaron los virus allá del SARS-CoV-2, ya en Brasil también al parecer había, según informaciones, es un virus poco conocido, una pandemia que está estudiándose de manera incipiente. Ahora bien, estamos diciendo que ahí se acabó el mundo con las pandemias, o que un esfuerzo prospectivo debería decirnos sobre la pandemia cuál es la próxima. Porque es que alteramos las bases ecológicas del planeta. Y porque además debilitamos profundamente a nivel de orbe, debilitamos profundamente los sistemas públicos de salud. Con la caída, con la estrategia voluntaria, redundantemente dicho, de eliminar el estado del bienestar. No es el caso nuestro. No es el caso nuestro. Entonces, bueno, aquí yo creo que es fundamental tener esta información presente y esta visual presente. Roy, porfa, la próxima. Yo me animé a plantear protoescenarios. Nosotros estamos diciendo que tenemos combinaciones de 5 grandes campos de abordaje, como la pertinencia del orden mundial, del sistema mundo, prevaleciente hoy, dominante, pero en decadencia. Emergencia de otras pandemias, singularidades, se habla de 2050 como la fusión hombre-máquina a nivel cerebral, memoria en chips, todo el conocimiento, toda la vida de los seres humanos individual y colectivamente considerados en grandes bases de datos, singularidades, rupturas, etcétera, fundamentalmente en CTI. Nuevas macroconfrontaciones planetarias que estamos viviendo hoy en día. No quiero abusar del tiempo, pero tomemos lo que tomemos en el planeta. Como análisis nos damos cuenta de las dificultades y las confrontaciones que están gestándose y las que están abiertamente planteadas. Aquí, nada más que pensar
en los cohetes intercontinentales y las cargas nucleares, las ojivas que ahora pueden portar, eso es aterrador. Y el afloramiento civilizatorio de naturaleza global, de naturaleza regional y orgullosamente de naturaleza nacional, como en el caso venezolano. Yo asumo que estas 5 variables de alguna manera tienen una baja posibilidad e intensidad probabilísticamente hablando, probabilísticamente hablando, baja. La pertinencia al orden mundial es baja. Y por otro lado, la emergencia de otra pandemia yo la considero alta. Y las rupturas y singularidades las considero muy cercanas y máximas. Habría que estudiar, por ejemplo, a Kurt Weisdal, el director de ingeniería de Google, por ejemplo, que ha escrito sobre esta temática, y otros autores. Y las nuevas macroconfrontaciones también creo que están en su nivel máximo. Y los afloramientos civilizatorios también. Entonces, allí podemos combinar estas 5 gradaciones con estas 5 combinaciones de 5 en 5 y tendríamos diversos protoescenarios. Pero yo comparto con ustedes el que estoy viendo en este momento y el que me parece que guía las decisiones que hoy podremos apreciar en la próxima lámina. Con esto ya vamos concluyendo. Entonces, ¿qué planteo yo? Me lo planteo hoy mismo, porque como dije, no compromete instituciones, ni compromete pensamientos, ni decisiones de otros grupos profesionales. ¿Qué es lo que yo me estoy planteando si en mí estuviese la decisión de tomar decisiones en el mundo del CTI y del propio Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Yo diría que habría que tener una estrategia prospectiva nacional con mirada al siglo XXI en su longitud, pero fundamentada en el poder popular. Es decir, la cultura prospectiva se en el pueblo venezolano, porque finalmente el pueblo venezolano, el garante de la soberanía, del desarrollo, de la seguridad, de la defensa, de la independencia, de la libertad de nuestra patria. Y entonces, esa estrategia tendría 2 grandes campos. Uno, el aprovechamiento cognitivo e institucional de capacidades prospectivas totales existentes y a ser creadas. Yo creo que nosotros podemos incidir en la creación de capacidades prospectivas mundiales. Y esto en función de necesidades totales nuestras, propias. Y esto lo haríamos al menos con 2 decisiones. Y creo que son 2 decisiones que no nos llevarían mayores exigencias, sino decisión, algo de recursos de apoyo y llevarla adelante, con disciplina, con rigurosidad. Es un estudio integral, actual y de futuro, de nuestras necesidades prospectivas. Veíamos en la brillante ponencia anterior, por ejemplo, el uso hidráulico, interesantísimo. Por ejemplo, el área farmacéutica, interesantísimo. Pero nosotros aquí lo que estamos planteando es tomar la Constitución y atravesarla con capacidades prospectivas. Y tomar el plan de la patria y fundamentarlo todo con capacidades prospectivas. Este es un trabajo que nos daría una base impresionante. Pero al mismo tiempo, bueno, esto, por supuesto, esto tiene que ver también con nuestras propias necesidades, que en función de nuestras propias necesidades habría que derivarlas de ese estudio integral. Y por otro lado, un diagnóstico, si se quiere, con esa palabra, integral, que incluye un inventario actualizado, recurrente, de capacidades prospectivas totales. ¿En dónde? En redes, en instituciones, en procesos productivos, en bases de datos, en bibliotecas, en Internet, etc. En conocimientos disponibles, en experiencia. América Latina y Caribe tiene bastantes experiencias. Y disponibles en escala del orbe. A nivel nacional, orbe a nivel nacional. Estoy hablando, por decir un ejemplo, que se me ocurre en este momento, Singapur, por decir un ejemplo. Subregional. Por decir algo, en la escala africana. Regional, por decir algo, en la escala asiática. Internacional y Naciones Unidas, donde sabemos que hay muchísimo, y nosotros integramos Naciones Unidas y nosotros podemos direccionar también como Estado miembro la naturaleza y los trabajos en los programas, en la formulación
de los programas bianuales y quinquenales de Naciones Unidas. Y por otro lado, para finalizar, es el apoyo al proceso de la patria potencia. Si no concibo el avanzar hacia la patria potencia sin una estrategia prospectiva. Y esa estrategia prospectiva debería plantearnos la marcha de grandes programas y grandes proyectos nacionales que se derivarían de ese estudio integral y en función del diagnóstico realizado y continuo. Así que muy agradecido por la invitación, muy agradecido por la audiencia, por el interés de ustedes en este planteamiento y por la temática también. Y gracias, Grisel, Roy, Siu, y al equipo de Lonti por la invitación con la cual me han honrado. Yo creo que ya terminamos, Roy. Gracias, profesor Misael, por su interesante presentación. Entonces, iniciamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Vemos que tenemos algunas preguntas que ya el profesor Ortiz ha estado respondiendo. Saludos cordiales desde Maracaibo, nos dice Mineira, saludos. Saludos para todos desde el IDI Cuba, desde parte de Yuli. Saludos, Yuli. Sergio Bronte también nos saluda. Jesús Delgado nos dice, en cuanto a la ponencia del profesor Ortiz, excelente ponencia, gracias. Soy el autor y coordinador del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Socioproductivo Territorial de la UPTM Clever Ramírez. ¿Cómo podríamos establecer alianzas con el OCTI de Cuba y el ONTI de Venezuela para recibir apoyo estratégico e intercambio de experiencias? Sería conveniente tener los links de enlace y correos electrónicos respectivos. Allí el señor Jesús nos deja sus datos de contacto. El profesor Roelvi le responde, un cordial saludo, colegas del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Socioproductivo Territorial de la UPTM Clever Ramírez. Pueden contactarnos mediante el email del OCTI y bueno, allí en el chat nos deja todos los correos electrónicos. Lo invitamos, amigo Jesús, a revisar el chat para que pueda tener los datos de contacto del profesor Roelvi. María Isabel Spech nos dice, ¿cuáles son los indicadores que consideran para medir el avance científico y tecnológico de Cuba y su impacto sobre la sociedad? El profesor Roelvi nos responde, estimada María Isabel, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba pone a disposición de instituciones y usuarios nacionales y extranjeros la publicación Cuba, Indicadores de Ciencia y Tecnología, que sistematiza por periodo la información estadística en materia de indicadores de ciencia y tecnología. En ella se describen los principales indicadores de CTI, indicadores basados en recursos financieros, potencial científico y tecnológico, publicaciones científicas y propiedad industrial, compuesto por un conjunto de indicadores correspondientes a estos aspectos. Es propósito del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente continuar perfeccionando de forma sistemática el sistema de indicadores de ciencia y tecnología del país, ampliando la categoría de análisis existente y construyendo entre otras nuevas, como son el comercio de bienes de alta tecnología, la balanza de pagos tecnológica, el índice global de innovación y las encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia y la tecnología, entre otras, las cuales se irán introduciendo de forma paulatina en los próximos años. Entonces, gracias, profesor Roelvi, por responder la pregunta de María Isabel Spech. Vemos más adelante, Janet Melo nos dice, gracias por la excelente disertación, deseo conocer su opinión en torno a la liberación temporal de patentes. ¿Podría no ser un mecanismo útil para la producción de vacunas contra el SARS-CoV-2 y podría tener efectos negativos sobre la innovación también en las vacunas para nuevas variantes? Incluso distraernos del objetivo esencial y demorar el acceso a las vacunas. En ese sentido, el profesor Roelvi nos responde, estimada Janet Melo, mi opinión en relación a la idea que citas es que va en contra de los principios del acceso abierto a la información científica y tecnológica y que por el contrario, liberar las patentes y compartir toda la información científica y tecnológica al respecto es una acción que puede aprovecharse al máximo por científicos e investigadores de todo el mundo para contribuir a soluciones más efectivas. Esta idea va en contra de la colaboración científica y tecnológica, mecanismo imprescindible, especialmente en el actual contexto de la COVID-19. Entonces, bueno, tenemos allí la opinión del profesor Ortiz al respecto. María Álvarez nos dice, buen día, excelente ponencia. ¿Puede compartir alguna experiencia de análisis realizando consideraciones de indicadores alternativos? Gracias. Bueno, esto va un poco
en torno a la respuesta que dio el profesor Ortiz a la compañera Marisabel, donde nos dice que en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba está un documento llamado Cuba, Indicadores de Ciencia y Tecnología, que nos pueden servir para responder esta pregunta. El compañero Lerwin Zárraga nos dice, excelente disertación, muchas gracias. La compañera Gladys Magui nos dice, quisiera conocer cuál es la experiencia en Cuba de la vinculación del observatorio con los programas de formación académica nacional. Gracias. En ese sentido, el profesor Ortiz nos responde, estimada Gladys Magui, como Observatorio Nacional de CPI, se articula mediante la red de observatorio de la que forma parte el Ministerio de Educación Superior. De este modo se sostiene un intercambio constante, divulgación de programas de formación y solicitud de programas de formación académico a partir de las necesidades de formación académica de otros sectores del país. Y de esta forma vamos articulando los sectores estratégicos con los programas de formación académica y se contribuye a la transformación de programas y a la superación académica. Saludos. Bueno, con eso cerramos la ronda de preguntas con el profesor Ortiz e iniciamos las preguntas para el profesor Misael. Marisabel Espech nos dice, ¿qué opinión le merece la economía circular y la influencia en el indicador de huella ecológica? Profesor Misael. Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo me interrogo sobre dos aproximaciones. La primera, es valioso todo esfuerzo que vaya transformando y que vaya de alguna manera proponiéndose aliviar las diferentes cargas sobre el planeta y sobre los recursos. Eso es loable. Y también me interrogo, en otro sentido, si realmente esos esfuerzos podrían ser socializados, podrían ser masificados en la escala del oro. Yo me animaría a pensar que requerimos otra economía. Y es otra economía sobre paradigmas diferentes. Pero esto no descalifica los esfuerzos que se puedan estar llevando adelante en materia de economía verde o de economía circular, etc. Creo que la jugada es de transformaciones paradigmáticas profundas. La dificultad la veo yo en términos de los siguientes procesos. Uno, la correlación de poderes para poder transformar una economía que sea respetable del ambiente, que sea sostenible, que redistribuya, que genere riqueza necesaria y que maneje tecnología necesaria, pero que al mismo tiempo sea capaz de interactuar con los poderes económicos acumulados, que son impresionantes. Estamos diciendo que creo, si mi mente no me engaña, que algo así como 150 personas en el planeta, digamos 500 personas en el planeta, se apropian de algo así como el 90 y tanto % de la riqueza del planeta. Entonces, ante esa magnitud, porque es que eso es lo que refleja casualmente, es un detrimento profundo de las bases ecológicas de la vida, de la ecobase del planeta, del modelo que la humanidad hasta este momento, el sistema mundo que la humanidad hasta este momento lleva adelante. Pero valoro, sí, los esfuerzos que se vienen haciendo en estas latitudes regionales y particularmente las europeas sobre economía circular o economía verde, etc. Me queda a mí mismo la gran duda de, bueno, cuál es el planteamiento de la escala global. Los objetivos, los 30 objetivos planteados por Naciones Unidas, todos en general ahora tienen un retroceso fundamental con la aparición de esta pandemia. Yo no le encuentro una propuesta global. Yo sé que Naciones Unidas anda apuntando por allí, pero por los 30 objetivos, pero no, perdón, los 17 objetivos para el 2030. Pero no sé si ya con esta misma pandemia los retrocesos son marcados en escala global. Gracias, Roy. Gracias, profesor Misael. Ok, disculpen, no estoy en sala.
Gracias, Roy. Aquí Jesús Delgado nos dice: excelente ponencia, muchas gracias y felicitaciones al equipo organizador del evento en nuestro país. Doctor Misael Medina, ¿podría sugerir algunas acciones urbanas de mitigación frente a la huella ecológica relativa a la disminución de las fuentes de agua aptas para el consumo humano y de otros seres vivos, es decir, para la vida en el planeta Tierra, haciendo uso de los sistemas educativos venezolanos y de otros países? Además, podría sugerir algunos tipos de estudio para la elaboración de indicadores de gestión y territorialización del conocimiento en la gestión de las políticas públicas venezolanas en nuestras ciudades comunales. Felicitaciones por sus aportes y estudios. Muchas gracias, doctor Jesús Delgado. Sí, muchas gracias por las reflexiones, por la pregunta, igual que la anterior. Las reflexiones y las preguntas anteriores, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Pero ambas coinciden con una variable capital, que es la educación. Y por eso decía, en los ejes prospectivos, el de la comunicación, el de la investigación, son fundamentales. Investigación, educación, comunicación. Yo pienso en ese planteamiento estratégico, en ese segundo componente de la acción nacional del Estado, sería en este caso como primer ente, de ir sembrando aún más en nuestros diseños curriculares, en el sistema educativo y en sus subsistemas, ir sembrando un tanto esa cultura prospectiva. Y a mí me parece que en esta nueva ley de ciudades comunales se abre un espacio importante para trabajarlo también con una visual de futuro. Y yo creo que la dimensión cultural planteada, la dimensión ambiental planteada en esta ley también nos abre opciones fundamentales. Creo que en el plano territorial, bueno, ahí me parece que también hay cosas que hacer, ¿no? Yo creo que habría que incidir más sobre los temas que tienen que ver con la protección del ambiente, con la colocación de residuos, con el manejo de residuos, de desechos tóxicos, etc. Ahora, estructuralmente hablando, ¿hacia dónde apuntaríamos? Estaríamos apuntando hacia agricultura y hacia industria. En agricultura, el monocultivo, las maneras como nosotros abordamos el tema agrícola, los procesos productivos agrícolas deberían tener nuevos derroteros, nuevas definiciones. Tal vez la agroecología es una señal importante. La agroecología incluso en materia urbana. En la agricultura urbana, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante que deberíamos acentuar. Y en tema industrial, también, si nosotros pudiésemos, bueno, vamos a verlo en dos dimensiones. Según trabajos que he leído hace algún tiempo ya, no hay posibilidad de nuevo redespliegue industrial en el planeta Tierra. Ya se acabaron las tierras para expansión industrial masiva. Estábamos hablando de 6.000, 7.000 millones de habitantes, ahora vamos a 9.000, 10.000 millones de habitantes. Esto significaría focalización en Amazonas, focalización en las tierras tropicales, etc. Entonces, deben venir cambios fundamentales en la manera como hacemos la agricultura, la manera como la concebimos y la manera como nosotros la desarrollamos, y la industria. A esto habría que agregarle ahora el desarrollo de las nuevas tecnologías, particularmente la automatización, la robótica, la impresión 3D, etc. Yo creo que se nos abre un campo de trabajo fundamental. Yo diría, pensando en voz alta y compartiéndolo con ustedes, que deberíamos acentuar los trabajos más de una agricultura que utiliza diferentes pisos solares, una agricultura de base orgánica fundamentalmente, que cada vez vaya reduciendo el uso de agroquímicos, etc. Y por otro lado, esto me parece que también forma parte de la pregunta, o en cualquier caso de un abordaje más integral a este tema, ¿no? Se trata no solo de ver los procesos productivos de agricultura y de industria en términos de ese componente de los sistemas alimentarios industriales, del componente productivo. Habría que verlo desde el componente de la transformación, desde el componente de la distribución y desde el componente del consumo. Entonces, si lo vemos integralmente, ya a nivel de consumo habría mucho que hacer.
y habría mucho que hacer en términos al menos de dos grandes incidencias. Uno, la incidencia del Estado sobre las cualidades, las calidades, etcétera, de los productos, de lo que consumimos, y allí el Instituto Nacional de Nutrición y las entidades que se dedican al campo industrial tendrían nuevas posibilidades, y habría que verlo también desde lo que tiene que ver con la educación del consumidor, con los procesos educativos involucrando al consumidor, con la autoeducación, etcétera. Por allí habría que buscarle la fórmula a este planteamiento. Gracias. Muchas gracias, profesor Misael. Bueno, con esta pregunta de Luisana Colomines cerramos la ronda de preguntas. Luisana Colomines nos dice: saludos y felicitaciones a ambos ponentes. Profesor Roelvis, ¿qué recomienda para el manejo de la información periodística? Vi en la web del OCTI que no se muestran noticias, pero ofrecen boletines informativos. Gracias. El profesor Roelvis nos responde: estimada Luisana, el OCTI dentro de sus productos y servicios ofrece el servicio de alertas. Este servicio también toma como fuente de información los medios de prensa y otros medios de comunicación nacionales e internacionales que ofrecen noticias relacionadas con las actividades de CTI y los sectores estratégicos del país. Estas noticias se procesan y se ofrece un resumen de ellas con imágenes y el link para acceder a la fuente. Generalmente medios de prensa y agencias de noticias. Salud. Bueno, con esta pregunta cerramos el ciclo de preguntas y respuestas, agradeciendo su participación. Y ahora damos la palabra a la doctora Grisel Romero, presidenta del OCTI. Sí, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Infinitas gracias por habernos acompañado, Roelvis y Misael, personas que, bueno, están totalmente vinculadas con el ámbito de la prospectiva y la experiencia que desde los observatorios debe constituirse en una, yo creo que la palabra herramienta no es la adecuada, pero utilizamos mucho que nos apoyamos, ¿verdad?, en el tema de la prospectiva para poder realizar las cosas que nos proponemos, ¿no? Yo creo que desde el observatorio, como pudieron ver ayer los que nos siguieron por las redes, con una nueva configuración de las competencias que tiene el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, se nos plantea un reto fundamental, que es el de contribuir ciertamente desde el observatorio con la formulación de políticas públicas. Es una competencia que ya venía estando en la ley, pero le agrega unos elementos importantes que dice con el uso de la prospectiva y la vigilancia tecnológica. Entonces aparece en la ley ya establecido que con el uso de la prospectiva y la vigilancia tecnológica, el observatorio tiene la responsabilidad de aportar a la formulación de la política científica del país. Esto significa que hay importancia distinta a la que ya para nosotros tenía, y que, bueno, es tentadora la propuesta de Misael cuando nos invita a conformar una red de prospectiva, porque creo que desde esa mirada de la conformación de una red es como pudiésemos constituirnos en una fuerza poderosa para ese proceso de formulación de política pública nacional, sin perder de vista, ¿verdad?, que bueno, que la prospectiva no es solamente un tema nacional, es un tema de cómo nos vemos en el escenario mundial y más allá, como siempre nos lo hace ver Misael, que no podemos tener la mirada tan cerca, porque eso nos hace muy instrumentales en el quehacer diario. Esa mirada cercana no nos deja proponer, arriesgarnos, y lo más importante para nosotros, no nos deja transformar, que es para lo que estamos, ¿no? Estamos nosotros siempre pensando en los procesos de transformación necesarios, y bueno, con una mirada corta difícilmente logramos procesos de transformación. Por allí vi una pregunta que me imagino que por el tiempo no pudimos ver, pero que lo hacía la profesora Irama sobre el tema de la coyuntura, ¿no?
y yo sí siento que nosotros tenemos en el país muchas políticas que son coyunturales, que son para resolver temas coyunturales y que deben estar presentes, porque la coyuntura también tiene unos efectos inmediatos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, entonces la coyuntura también tiene que resolverse, pero eso no significa que se nos vaya la vida en la coyuntura, ¿no? Sino que al contrario, tenemos que inyectar el esfuerzo día a día para podernos ver mucho más allá de lo que nos vemos. Creo que el observatorio entra en una nueva etapa en este momento. Creo que el observatorio debe proponer una mirada muchísimo más trascendente de lo que hasta el momento hemos venido haciendo. Tenemos 2 años dándole un vuelco realmente a lo que significa un observatorio. Incluso creemos, y es una infidencia que les hago aquí, pero no se lo digan a nadie, que tiene que ver con que, bueno, a lo mejor hasta la misma palabra lo limita, ¿verdad? Porque la palabra observatorio nos dice que observamos y nosotros queremos ir más allá de la observación. Creo que tenemos que hacer pensamiento estratégico, creo que tenemos que constituirnos en un pensamiento mucho más anticipado de lo que hacemos, trascender la observación, alertar y, por supuesto, como dije antes, transformar. Vamos a, por lo menos por la vía de los hechos, dado que nos constituimos también como parte de la red de observatorios latinoamericanos, obviamente el nombre no lo podemos cambiar por esa razón, porque nos interesa formar parte de todos esos procesos de interacción de observatorios en el mundo, pero por la vía de los hechos, en la práctica, constituirnos realmente en un centro de pensamiento estratégico que nos permita trascender la observación, y yo creo que la propuesta de Misael estaría en esa dirección. Le doy las gracias a Roelvis, gracias por compartirnos en este momento. Roelvis, estamos en ese proceso de nuestro propio boletín de indicadores de ciencia y tecnología. Estamos en ese proceso en este momento. Me imagino que ustedes también, porque también forman parte de la RICIT y estamos justo en los lapsos de entrega de estos temas, pero bueno, se convierte en una novedad para nosotros volver a retomar los espacios de la RICIT, que los habíamos dejado suspendidos por un tiempo, con lo cual, bueno, debemos entrar con fuerza nuevamente en ese espacio, asumiéndonos un país que de verdad, para mí Venezuela es potencia, solo que tiene que manifestarlo de manera adecuada y superar en este momento no solo la pandemia, sino todas las sanciones, los bloqueos que bueno, que se nos han impuesto y que nos mantienen en este contexto muy, muy golpeados, ¿no? Pero bueno, con esas 2 limitaciones de vida cotidiana, entramos nuevamente al espacio de la RICIT y allí compartiremos nuevamente lo que significa la ciencia y la tecnología en Venezuela próximamente en el espacio del internacional. E igualmente, Roelvis y compañeros, te comento, hemos tenido una experiencia muy, muy importante con respecto al tema de ciencia abierta, que ya te lo comentaba alguna de las compañeras que te consultaba, y bueno, hemos compartido con Cuba bien, bien agradable en las reuniones de UNESCO que acaban de terminar, bueno, porque fuimos juntos, ¿no? Fuimos juntos y nos acompañamos en los procesos y nos consultamos allí, y bueno, la ciencia abierta se constituye también en un espacio que permite visualizarnos con una práctica científica de transformación cultural de esa cultura científica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que en ese documento de recomendaciones se expresan algunos de esos elementos, no todo lo que uno quisiera realmente, porque en aras del consenso se ocultan algunas cosas que para todos los países latinoamericanos sobre todo son importantes de mencionar, pero no es fácil poner de acuerdo a 100 y pico de países que en el mundo tienen prácticas distintas y trayectorias científicas diferentes, pero que nosotros, bueno, dimos la pelea allí para hacer valer qué es lo que nosotros como Latinoamérica tenemos y creemos y dónde estamos nosotros dispuestos a hacer los énfasis para poder transformar esa cultura científica que tanto queremos y en la que creemos, ¿no? Creo que esos procesos de
de identidad que nos hace latinoamericanos y caribeños, nos debe unir en procesos de métricas comunes a los observatorios, también a Jesús, le doy las gracias por el contacto, ya le envié mis datos por el chat, de tal manera de que, bueno, formemos parte de esa red de aliados con identidad propia que nos permita medirnos con la frente en alto, medirnos con identidad, medirnos con soberanía y con dignidad, ¿no? Porque la ciencia y la tecnología en Venezuela y en Cuba han sido pilares para el desarrollo y la transformación interna de nuestros países. Solamente con eso hemos podido resistir, y sino que lo diga Cuba, que tiene toda una experiencia y trayectoria en ese sentido, ¿no? Y bueno, nosotros en este momento lo percibimos de esa manera igualmente, con los embates del bloqueo, como apoyándonos en la ciencia y la tecnología se gestan decisiones de gobierno que definitivamente han podido mantener la mirada en la ciencia y la tecnología como protagonistas de estos procesos de transformación. Yo les doy las gracias entonces nuevamente a todos los que participaron. Tuvimos 40 personas acá conectados a lo largo de la sesión. Y bueno, les invitamos a seguirnos. Recuérdense que estas ponencias son colgadas en nuestro canal de YouTube para quien lo quiera revisar nuevamente o distribuirlo a personas que no se pudieron conectar hoy. Y nuestros cuadernos de debate, que esta ponencia sale impresa también para el que la quiera posteriormente ver por la vía de la lectura, ¿no? Así que bueno, síganos en nuestras redes sociales, agradecidos por su participación y un gran abrazo y buen provecho para todos. Finalizamos esta jornada recordando que pueden acompañarnos el próximo miércoles 19 de mayo, donde continuaremos con el ciclo de videoconferencias contando con la presencia virtual de investigadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quienes nos expondrán sobre vigilancia tecnológica, experiencias en México. No olviden registrarse. Gracias.